Saludos, estimados compañeros. Mi nombre es Rolando Saborío Jiménez. Soy tutor de la Cátedra de Economía. En esta ocasión les vamos a ofrecer un repaso de los temas que corresponden a la cuarta tutoría del curso de macroeconomía, correspondiente a los capítulos 17 y capítulo 19. El capítulo 17 se refiere a la Reserva Federal, el dinero y el crédito, y el capítulo 19 se refiere a los temas de mercados financieros y el precio de los activos financieros. El capítulo 17, referido al manejo que realiza la Reserva Federal o en general los bancos centrales de los distintos países con respecto a sus agregados monetarios y crediticios, es el primer tema que vamos a repasar. En primera instancia, recordemos que los bancos centrales realizan la determinación de la cantidad de dinero y de forma indirecta, de esta manera se determina también una variable muy importante que es el multiplicador del dinero. Vamos a explicar un poquito más en detalle a qué se refieren estos dos conceptos. La oferta monetaria en general consiste en las economías modernas principalmente en depósitos bancarios que el Banco Central no controla directamente. El concepto importante acá es que los sistemas financieros funcionan bajo un sistema de reservas fraccionarias. Reservas fraccionarias porque el Banco Central le exige a los bancos comerciales mantener un porcentaje de los depósitos que reciben del público. Originalmente este porcentaje se solicitaba como una especie de contingencia para poder cumplir con las necesidades de liquidez de los clientes en momentos de estrés financiero. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue eh, modificando su naturaleza para ser precisamente un instrumento de política monetaria por parte del Banco Central. En el momento en que los bancos centrales quieren incrementar la cantidad de oferta monetaria que se genera a partir de su base monetaria, que ya vamos a pasar a describir en qué consiste, entonces pueden reducir su requerimiento de reservas para que los bancos puedan utilizar una mayor cantidad, una mayor proporción de los depósitos que reciben del público en créditos y de esta manera se multiplica, se incrementa la multiplicación de agregados monetarios en el sistema financiero. La oferta monetaria se genera o se multiplica a partir del dinero de alta potencia o la base monetaria. La base monetaria consta de efectivo, monedas y billetes y depósitos que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Es el agregado monetario más básico a partir del cual el Banco Central contribuye a la creación de oferta monetaria. Recordemos la definición más básica, ¿verdad? De dinero es todo aquello que se puede utilizar como medio de intercambio de bienes y servicios y adicionalmente tiene como funciones fungir como depósito de valor y como unidad de cuenta en economía. Por eso es importante la cantidad de dinero que circula en la economía porque eso puede tener eventualmente repercusiones sobre el sector real de la economía por la capacidad que tenga la sociedad de movilizar los recursos productivos y la producción que genera en un periodo de tiempo determinado. La forma que tiene el Banco Central de influir sobre la cantidad de dinero es principalmente a través de la modificación de la base monetaria. Sobre la base monetaria, el Banco Central tiene un gran nivel de control en cada momento en el tiempo. No tanto sobre la oferta monetaria, porque la oferta monetaria va a depender de otros factores, como por ejemplo la proporción de reservas que los bancos comerciales eh, decidan mantener por su propia cuenta o reservas excedentes y también la proporción de los recursos monetarios que el público decida conservar como monedas y billetes o como numerario en poder del público. Sin embargo, sobre la base monetaria, el Banco Central sí tiene un control más estrecho, principalmente a través de la utilización de las operaciones de mercado abierto, que son compras y ventas de activos financieros, y de esta manera
incide el Banco Central sobre la cantidad de liquidez inmediata en la economía. Entonces, en línea con lo que les estoy comentando, podemos decir que el Banco Central ejerce un control directo sobre el dinero de alta potencia o base monetaria, al que vamos a denotar con la letra H. Como muchas otras variables, la nomenclatura acá está influenciada por la literatura anglosajona y H se refiere a high, ¿verdad? Por alta potencia. Nos interesa entonces en primera instancia conocer cómo el Banco Central modifica la base monetaria. Los dos conceptos, base monetaria y oferta monetaria, están relacionados por el multiplicador del dinero, que lo vamos a denotar con MM minúscula. El multiplicador del dinero es la proporción entre la cantidad de dinero y la cantidad de dinero de alta potencia y por lo general va a ser mayor que la unidad. Este hecho de que el multiplicador monetario sea superior a la unidad se debe a que cada unidad monetaria de depósito requiere solo una proporción de una unidad monetaria de dinero de alta potencia en reservas por cada unidad de oferta monetaria. En general, la oferta monetaria va a constar del efectivo, ¿verdad? Monedas y billetes, más los depósitos que tenga el público en los bancos comerciales. De esta manera, el M1, que vamos a utilizar esta nomenclatura para la oferta monetaria, va a ser CU, que viene de currency o monedas y billetes, más D, que son depósitos. El dinero de alta potencia, H, que habíamos mencionado hace un momento, consta a su vez de efectivo, el mismo agregado que está en la oferta monetaria, pero en este caso más las reservas, que son las reservas que tienen los bancos comerciales dentro del Banco Central. Entonces vean que el dinero de alta potencia o base monetaria, H, va a ser CU más reservas, mientras que la oferta monetaria es CU más depósitos. Entonces tenemos una relación estrecha entre estos dos agregados. El dinero de alta potencia lo vamos a tener eh, como, como, como base, ¿verdad? Por eso su nombre de base monetaria, y a partir de él se genera la oferta monetaria. CU es el coeficiente entre efectivo y depósitos, es la proporción de los agregados monetarios que el público decide mantener en moneda y billetes, mientras que RE es el coeficiente de reservas que deben mantener los bancos, principalmente en función de las directrices que emita el Banco Central. Entonces, en general, la oferta monetaria va a estar relacionada con la base monetaria a través del multiplicador del dinero. Y el multiplicador del dinero va a ser 1 más la proporción de activos monetarios que la gente decida mantener en efectivo y en monedas y billetes, dividido entre la sumatoria de la proporción que representa esas monedas y billetes dentro del total, más las reservas que decían mantener los bancos, más la que le exija el Banco Central a los bancos comerciales mantener. Esta expresión inicial es el multiplicador monetario. El multiplicador del dinero es mayor conforme se incrementa el coeficiente de reservas y es es mayor cuanto menor sea el coeficiente de efectivo y de depósito. Un punto importante, y aquí queremos ilustrar algunos de los conceptos con datos reales en nuestra economía, para que ustedes se vayan empapando de la realidad en el sistema financiero costarricense. Esta es información que nosotros preparamos para ustedes con base en datos del Banco Central de Costa Rica. Y aquí el objetivo es que ustedes vean cuál es la magnitud de la oferta monetaria o una aproximación de esa variable de la base monetaria y la estimación del multiplicador monetario para Costa Rica. Entonces acá vemos cómo ha ido evolucionando en el gráfico de la derecha la base monetaria. Al cierre del 2019 ronda los 2.7 billones de colones la base monetaria, mientras que la liquidez total en colones, que lo podríamos visualizar o entender como un tipo de agregado monetario, ronda los 15 billones de colones. La relación entre estas dos variables es lo que encontramos en el gráfico de la izquierda, que sería una especie de multiplicador monetario para el segmento del sistema financiero costarricense denominado en
moneda local, en colones, ¿verdad? Entonces, vemos que en los últimos años, del 2015 al 2018 aproximadamente, este multiplicador o esta relación estaba levemente por debajo de 5. Al cierre del 2019 se incrementa a niveles alrededor del 5.75. Principalmente acá influye el hecho de que durante el 2019 el Banco Central redujo el encaje mínimo legal y entonces eso permite que por cada unidad de base monetaria que el Banco Central coloca en el sistema se generen más unidades de liquidez total en la economía costarricense. Decíamos que el coeficiente de efectivo de depósitos es el que denominamos con CU y este va a estar determinado por los hábitos de pago que tenga el público, la gente en la sociedad, ¿verdad? Determina la cantidad de efectivo en relación con los depósitos. Han habido eventos tecnológicos o avances, ¿verdad? Sociales que en algún momento del tiempo generan cambios importantes en estas relaciones. Por ejemplo, la mayor utilización de tarjetas de crédito gradualmente fue reduciendo la proporción de sus activos líquidos que la gente mantiene en efectivo, en este caso en monedas y billetes. La proporción entre efectivo y depósito sigue una fuerte pauta estacional. Por ejemplo, a finales de año se incrementa mucho la cantidad de efectivo que la gente maneja, ¿verdad? Para realizar sus compras de fin de año. Y aquí podemos ver una situación particular interesante que se puede ver inclusive dentro de las cifras monetarias que publican los diferentes bancos centrales, incluido el Banco Central de Costa Rica también. El coeficiente de reservas RE corresponde a las reservas bancarias, son depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central y billetes y monedas de efectivo en bóveda que retienen los bancos comerciales en sus facilidades, ¿verdad? Los bancos tienen reservas porque la autoridad monetaria o Banco Central se los exige. Además de estas reservas obligatorias, los bancos tienen excedentes de reservas para cubrir retiros inesperados. Por lo general, los bancos comerciales no se limitan a mantener solo las reservas requeridas por el Banco Central, sino que retienen un poco más, ya sea porque consideran que no es el momento adecuado para girar muchos créditos o porque quieren tener un colchón de liquidez en caso de que alguna eventualidad incremente la demanda de liquidez por parte de sus clientes. Debido a que históricamente las reservas no ganan intereses, eso sí, los bancos tienen un incentivo para que esos excedentes, reservas excedentes, sean lo menor posibles, porque si no están dejando de percibir intereses y por otra parte captar esos recursos les genera costo financiero, entonces no es muy eficiente mantener muy altas esas reservas tampoco y no es muy rentable tampoco. ¿A través de qué medios el Banco Central afecta eh, estos agregados que hemos mencionado, principalmente la base monetaria? Bueno, el método principal que aplica el Banco Central para cambiar la cantidad de dinero de alta potencia o base monetaria son las operaciones de mercado abierto. En general, recordemos que los bancos centrales, lo hemos visto, ¿verdad? En las tutorías anteriores, tienen tres grandes instrumentos para modificar la cantidad de base monetaria. Están las operaciones de mercado abierto, que son las que estamos mencionando y son las más utilizadas generalmente. También tiene el encaje mínimo legal o coeficiente de reservas exigidas y por otra parte también están las ventanillas de redescuento. Sin embargo, el más utilizado y el más eficiente son las operaciones de mercado abierto, que son compra y venta de activos financieros por parte del Banco Central. Por ejemplo, una compra de bonos en el mercado abierto incrementa la base monetaria, mientras que una venta de bonos en el mercado abierto reduce la base monetaria. El Banco Central crea dinero de alta potencia cuando compra activos como bonos del gobierno y paga con sus propios pasivos. En Costa Rica el Banco Central no compra bonos del gobierno, sino, sino que compra principalmente o realiza su política monetaria principalmente a través de la modificación de la cantidad de bonos de estabilización monetaria o BEMS que circulan en el sistema financiero. Otra parte importante del análisis es en relación al tipo de cambio. En ocasiones el Banco Central compra o vende divisas con la intención de influir en el tipo de cambio. Estas compraventas de divisas, intervención en el mercado cambiario, afectan la base monetaria. Si el Banco Central compra divisas, se produce un aumento en el dinero de alta potencia porque el Banco Central paga con sus pasivos.
es decir, realiza una emisión monetaria por las divisas que compró. Cuando el Banco Central compensa la compra de divisas con operaciones de mercado abierto para reducir la base monetaria después de haberla incrementado por una compra de divisas, se dice que la compra de divisas entonces está siendo esterilizada. Un banco central que se queda, un banco comercial, perdón, que se queda sin reservas puede pedir préstamos para subsanar la deficiencia, puede solicitar al Banco Central u otros bancos que tengan excedente de reservas recursos. El costo de pedir recursos al Banco Central es lo que se conoce como la tasa de descuento y como les decía hace un momento, este es otro de los mecanismos que tiene el Banco Central para influir sobre la base monetaria. Sin embargo, no es muy utilizado, de hecho el Banco Central trata de establecer su tasa de descuento en niveles relativamente altos para desincentivar que los bancos le estén pidiendo constantemente recursos prestados y lo que se pretende es dejar este mecanismo para situaciones de estrés o situaciones extraordinarias en el sistema financiero donde ya el Banco Central deba necesariamente intervenir como prestamista de última instancia. La tasa de descuento entonces es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales por los préstamos que otorga para satisfacer sus necesidades temporales de liquidez. El tercer mecanismo para influir sobre la base monetaria es el coeficiente de reservas y el interés que se paga sobre las reservas. En general, el Banco Central puede aumentar la oferta monetaria si reduce el coeficiente de reservas obligatorias porque le permite entonces a los bancos a partir de su base de depósitos prestar más recursos. Pagar intereses por los excedentes de reservas, además, brindaría eventualmente al Banco Central una herramienta para fijar las tasas de interés en la economía. Es un mecanismo, el pago de intereses sobre reservas, que no se aplica en todas las economías. En algunas ocasiones se ha utilizado cuando se considera que es necesario por alguna situación coyuntural en la economía. Otro de los aristas que tiene la política fiscal es que eventualmente se la podría utilizar para ayudar a financiar alguna necesidad fiscal en algún momento. Para todos los efectos, en situaciones normales consideramos que un financiamiento monetario, el déficit fiscal, no es sano porque va a provocar una creación inorgánica o artificial de recursos monetarios para financiar el déficit y eventualmente esto en algún momento se va a trasladar a inflación de precios, lo cual no es bueno para el sistema económico, pero en caso de una emergencia o una situación particular, podría utilizarse eh, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Para financiar el déficit fiscal, por lo general el gobierno puede tomar préstamos de particulares, emite bonos del gobierno. No obstante, el gobierno también puede financiar entonces su déficit con préstamos del Banco Central. Cuando el gobierno vende bonos fiscales al Banco Central, se incrementa la cantidad de dinero de alta potencia y con ello se incrementa la oferta monetaria. Por otra parte, podemos decir que el Banco Central no puede simultáneamente fijar la tasa de interés y la cantidad de dinero en un nivel que escoja como objetivo. En la mayoría de las ocasiones va a ser necesario que escoja una de las dos para manejar su política monetaria. Cuando el Banco Central fija la tasa de interés en cierto nivel y la mantiene fija, pierde control sobre la oferta monetaria. En sus operaciones cotidianas, el Banco Central controla mejor las tasas de interés que la cantidad de dinero. Sin embargo, en plazos más largos, el Banco Central determina la oferta monetaria con bastante precisión. En general, los objetivos de corto plazo del Banco Central atañen por completo a las tasas de interés. En esta figura que mostramos, el nivel de producción está cerca del nivel potencial. Si la curva LM es LMM, como las ven ustedes en este gráfico. En este caso, el nivel de producción será Y sub 1 si la curva IS es IS sub 1, Y sub 2 si la curva IS es IS sub 2. Si la producción se desvía de su nivel de equilibrio, principalmente porque se mueva la curva IS, la producción se estabiliza con existencias de dinero constantes. En este caso, entonces, el Banco Central seguramente lo que tiene es un objetivo monetario. Fija la cantidad de dinero y quien se tiene que ajustar para equilibrar el sistema, la curva IS y LM, es la tasa de interés. La política monetaria se estabiliza automáticamente cuando la IS se desplaza
y las existencias de dinero se mantienen en este caso constantes. En la figura anterior, se cree que la IS es estable, de manera que la incertidumbre sobre los efectos de la política monetaria provienen de los cambios en la LM. Si la producción se desvía de su nivel de equilibrio, sobre todo porque se desplaza la función de la demanda de dinero, entonces el Banco Central debe articular una política monetaria que fije la tasa de interés. De esta manera se neutralizarán automáticamente los efectos de los desplazamientos de la demanda de dinero. En este caso, el Banco Central tendría objetivos referidos principalmente a la tasa de interés. En la práctica, el Banco Central fija sus objetivos de corto plazo en términos de tasas de interés, en particular la tasa de fondos federales. La tasa de fondos federales es la guía para el mercado de reservas, mercado de liquidez en el sistema financiero estadounidense. Para ilustrar cómo se maneja la situación en Costa Rica, aquí tenemos cómo maneja el Banco Central de Costa Rica el mercado interbancario de reservas líquidas con su tasa de política monetaria. En el gráfico de la izquierda, ustedes ven la tasa de política monetaria, es la línea de color morado que tenemos más o menos al centro de este rango de tasas que se observan ahí. Esta tasa de política monetaria es una especie de ancla o guía para la tasa de interés interbancaria, que es la línea más volátil que se ve ahí, la línea azul, ¿verdad? Y esa es la tasa a la que en realidad los bancos comerciales se prestan liquidez en el sistema mercado integrado de liquidez en el sistema financiero de Costa Rica. La tasa de interés interbancaria, la efectiva, ¿verdad? A la que se prestan los bancos, se mueve entre dos tasas de referencia. Una tasa que podríamos llamar que es una tasa techo, que es la facilidad permanente de crédito. A esa tasa el Banco Central le ofrece a los bancos comerciales prestarles toda la liquidez que necesiten con un costo, ¿verdad? Ese costo va a ser la tasa de política monetaria más un margen que por lo general ha oscilado o ha sido alrededor de medio punto porcentual. Y también tenemos un piso que es la facilidad permanente de depósito. A esa tasa, el Banco Central le ofrece a los bancos comerciales recibir los recursos excedentes que tengan los bancos comerciales y pagarles una tasa de interés que es esa FPD, la tasa de la facilidad permanente de depósito. Entonces, los bancos comerciales no van a tener ningún incentivo a salir de ese rango porque si las tasas del mercado se incrementan mucho, siempre van a tener la oportunidad de ir a pedirle al Banco Central a la tasa eh, permanente de crédito. Y si las tasas bajan mucho porque hay excesos de liquidez, los bancos pueden ir a colocar esa liquidez al Banco Central a una tasa piso y no van a tener ningún incentivo para prestarle a tasas más bajas a otros intermediarios. Por otra parte, en el gráfico de la derecha vemos cómo ha evolucionado la tasa de política monetaria, que es la que estamos viendo en el gráfico de la izquierda, pero ahora enfocándonos en el segundo gráfico, la línea verde. El, la tasa del mercado integrado de liquidez a un día, la línea azul que ustedes ven ahí, está muy cercana a la tasa de política monetaria, ¿verdad? Es lo lógico de esperar, dado lo que les acabo de explicar en el gráfico de la izquierda. Y luego tenemos otras tasas de plazos un poco más largos, la tasa básica pasiva, que es una tasa de referencia de captación de los bancos, las recompras en el sistema bursátil del país y la tasa de referencia o el rendimiento de los bonos a 5 años del gobierno. Vean que en general todas tienen un comportamiento sincronizado en alguna medida, ¿verdad? En mayor o en menor medida dependiendo del plazo de las tasas de referencia. En general, entre menor sea el plazo de los instrumentos financieros, más estrecha va a ser la relación de las tasas de rentabilidad de los instrumentos con las tasas de corto plazo del Banco Central. El Banco Central no solo controla la oferta y las tasas de interés, sino también se fija en cuál va siendo el aumento en la deuda total de los sectores que no son financieros, es decir, la deuda del gobierno, de los hogares y de las empresas no financieras. El Banco Central crea dinero de alta potencia cuando compra activos como bonos del gobierno y paga con sus propios pasivos. En Costa Rica, como dijimos antes, el Banco Central no compra bonos del gobierno,
sino que compra sus propios bonos denominados bonos de estabilización monetaria. Quienes abogan por un papel central del crédito también dicen que el racionamiento del crédito hace que las tasas de interés sean indicadores poco confiables de la política monetaria. El crédito se raciona cuando los individuos no pueden pedir prestada la cantidad que desean con la tasa de interés vigente. El crédito se raciona porque los prestamistas temen que los prestatarios, que están dispuestos a aceptar los préstamos, quizás no puedan pagarlos. Hoy en día, ¿verdad? Hay algunos proyectos de revisión del manejo que se hace de las tasas de interés en los créditos en el país, y eso en algún momento podría tener alguna connotación en cuanto al racionamiento del crédito en caso de que las tasas de interés se fijen en niveles, las tasas de interés máximas sobre los préstamos se fijen en niveles por debajo de los que equilibrarían los diferentes segmentos del mercado crediticio. Los defensores del punto de vista crediticio recomiendan que el Banco Central se enfoque directamente en el volumen del crédito para apreciar qué efecto tiene la política monetaria sobre la demanda del mismo. Cuando ocurren las crisis, los bancos y los operadores del mercado financiero se preocupan por cobrar los préstamos y se niegan a prestar, salvo a los mejores clientes. Teníamos para el tema de la Reserva Federal, el dinero y el crédito. Ahora vamos al capítulo 19, que se refiere a los mercados financieros y precios de los activos. En este tema se examina el comportamiento de tres importantes mercados financieros: el mercado de bonos, el mercado accionario y el mercado cambiario. El mercado de bonos es aquel en el que se transan activos financieros que representan una deuda de una parte con otra. Algunos de los segmentos más importantes del mercado de bonos son el segmento de deuda soberana, por ejemplo, en el que los gobiernos financian sus déficits fiscales pidiendo prestados recursos a aquellos ahorrantes que tienen recursos disponibles. Hay también segmentos corporativos del mercado de bonos. El mercado accionario es donde las empresas van a captar recursos que les permitan financiar sus inversiones a largo plazo y a la vez a cambio de retribuirle a las personas que compran acciones por medio de la rentabilidad que vayan a generar estas empresas también en el largo plazo. Y el mercado cambiario es donde se realizan transacciones de divisas, ya sea para llevar a cabo el financiamiento y el pago de transacciones internacionales reales, ¿verdad? Exportaciones, importaciones, o también transacciones de activos financieros. Algunas ideas básicas con respecto al funcionamiento de los mercados es que por lo general los mercados se anticipan a lo que se pueda esperar en el futuro con respecto al quehacer económico. Por ejemplo, el mercado accionario suponemos que descuenta lo que se esté esperando en cada momento determinado con respecto al futuro, aunque estamos claros en que no tenemos una bolita de cristal y no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Los diferentes agentes económicos, incluyendo a los analistas, ¿verdad? A los que se encargan de tratar de prever cuáles son las mejores oportunidades de inversión, tratan de estimar qué es lo que pueda pasar en el futuro, y esa información, la mayor posibilidad de recopilación de información y construcción de escenarios de qué pueda pasar en el futuro se incorporan dentro de las decisiones de inversión, y de esta manera se forman los precios de los distintos activos financieros, no solo para las acciones, sino también para los bonos. Por ejemplo, las perspectivas que se puedan tener acerca de la capacidad de pago de un captante de recursos es importante, ¿verdad? Si se deteriora la percepción de capacidad crediticia o capacidad de pago de un emisor, van a caer los precios de los bonos de ese emisor, se van a subir las tasas exigidas para mantener ese tipo de inversiones, y aquí se incorpora también el tema de que los mercados se anticipan o tratan de anticipar lo que va a suceder en el futuro. Y otra parte importante de idea básica es que las principales relaciones de precios entre los activos financieros dependen de la idea del arbitraje. En general, si yo tengo un mismo activo financiero que se transa a precios diferentes en dos plazas, pues por lo general voy a tener capacidad de realizar un arbitraje, ¿verdad? Puedo ir y comprar un activo en donde se esté vendiendo más barato e ir a venderlo en la otra plaza si está más caro. Entonces, por lo general,
se esperaría que conforme los mercados aumenten su nivel de eficiencia, información disponible, capacidad de transar con costos relativamente bajos, se van a ir cerrando esas oportunidades de arbitraje porque los inversionistas, los mercados financieros son inteligentes y saben entonces explotar esas ineficiencias que se pueden presentar en los precios. Con respecto al tema de tasas de interés, que se van a definir en buena medida en el mercado de bonos, tenemos que separar el análisis entre el corto y el largo plazo. Una tasa de interés resume los términos del pago prometido sobre un bono o préstamo. Esta varía según la confiabilidad del emisor. Entre más capacidad de pago tenga un emisor, menor es la tasa que se le va a exigir. Al contrario, si el emisor tiene una capacidad de pago que se percibe como baja, pues es lógico pensar que los inversionistas le exijan tasas de rentabilidad superiores. Los tratamientos fiscales son importantes también. Eh, Aquí el factor que más interesa es el tiempo que abarca la tasa, el plazo del bono. La- por lo general, vamos a ver que entre mayor sea el plazo de un bono, es decir, entre a más plazo yo le preste a alguien mis recursos, le voy a exigir por lo general una tasa de interés mayor porque hay más incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro lejano que en el futuro más cercano. La relación entre tasas de interés de diverso vencimiento es lo que se conoce como la estructura temporal de las tasas de interés. Por lo general, no siempre es así, pero por lo general, las tasas de interés con diferentes periodos de vencimiento se mueven en el mismo sentido. Ya vimos ahora, ¿verdad? En las tasas de interés en el caso de Costa Rica, cómo tienen cierta sincronía con las tasas de largo plazo con las tasas de corto plazo. Sin embargo, la brecha entre las tasas de largo plazo y las de corto plazo también es sujeta a variación en el tiempo. Hay ocasiones en que las tasas de largo plazo se acercan más a las tasas de corto plazo y en otras ocasiones se amplía la diferencia entre ambas. Las tasas a largo plazo por lo general suelen ser mayores que las de corto plazo por el motivo que mencionamos de que entre más largo el plazo, más incertidumbre hay con respecto a lo que pueda suceder en la economía y en los emisores. Para que las inversiones a corto y largo plazo coexistan, cuando se conocen con antelación las tasas de interés, los rendimientos de las inversiones a largo plazo y corto plazo deben ser iguales. Tal vez no iguales en el nivel, pero sí de tal manera que haya una indiferencia para el inversionista entre invertir a un plazo o al otro. Ahorita nos vamos a referir en un par de frases más adelante a esto. La tasa de interés a largo plazo va a ser igual al promedio de las tasas de interés a corto plazo actuales y futuras. Como en todo mercado financiero estamos sujetos a incertidumbre y por lo tanto la incertidumbre sobre las tasas de interés a futuro impone dos modificaciones a la anterior teoría. En primer lugar, las tasas a largo plazo actual dependen de la tasa a corto plazo actual y de las tasas a corto plazo esperadas en el futuro. Y por otra parte, la incertidumbre representa un riesgo y las inversiones a largo plazo merecen una prima por plazo para compensar ese mayor riesgo del futuro lejano. Por ejemplo, una tasa, esta nomenclatura es importante que la entiendan y que repasen esto en el libro. Una tasa de interés a 3 años en el 2020, es decir, la tasa de invertir hoy en el 2020 a 3 años, debería ser equivalente al promedio de la tasa de interés a un año hoy, más la tasa de interés de invertir a un año dentro de un año, más la tasa esperada a un año dentro de 2 años. Esto lo dividimos entre tres para promediar y le sumamos una prima por riesgo por estar haciendo una inversión a 3 años en lugar de un año y esto nos generaría la tasa equivalente a 3 años hoy con respecto a las tasas esperadas en el futuro a un año en cada uno de los siguientes periodos. La ecuación anterior muestra la teoría de la estructura temporal basada en las expectativas. Las primas por plazo varían con el tiempo, pero en general son mayores para los plazos más largos, debido a que éstas corren más riesgo por la mayor volatilidad de los precios de bonos a largo plazo, tanto por la mayor volatilidad de los precios como también por la mayor incertidumbre inherente en el sistema económico, ¿verdad? Entre más largo sea el plazo que estemos analizando.
Una curva de rendimiento, según la teoría de la estructura temporal basada en las expectativas, indica que una curva con pendiente descendente significa que los mercados financieros esperan que las tasas bajen en el futuro. No es un resultado muy común, ¿verdad? Pocas veces se presenta. Entonces, cuando las curvas de rendimiento tienen una pendiente descendente, por lo general es porque se espera que venga un periodo de debilidad económica o recesión y que por lo tanto los bancos centrales para amortiguar los efectos de esa recesión en el futuro van a tener que reducir sus tasas de referencia de corto plazo. Entonces, por eso es que adelantándose a lo que se pueda presentar en el futuro, los mercados de bonos descuentan tasas más bajas en el futuro y por lo tanto se reducen primero las tasas de interés de largo plazo que las tasas de corto plazo, presentando una situación poco usual, entonces, que es que las tasas de largo plazo temporalmente puedan ser inferiores a las de corto plazo, a pesar de que haya más incertidumbre a largo plazo sobre el desempeño de la economía. Como la tasa a largo plazo es un promedio de las tasas a corto plazo actuales y futuras, solo puede estar debajo de las tasas de largo plazo que las tasas actuales de corto plazo si se espera que esas tasas futuras sean menores que las actuales, es decir, que si se espera que se reduzcan las tasas de corto plazo en los siguientes periodos. No siempre, pero en algunas ocasiones, una curva de rendimiento con pendiente descendente es una señal de que puede venir una recesión. No es una señal infalible como algunos analistas, ustedes probablemente en algún momento van a encontrarse con ese tipo de análisis, sin embargo, pues es una expectativa que tiene el mercado de que la economía va a entrar en un periodo de debilidad marcada. Hablemos un poquito del precio de los bonos y de la rentabilidad. Por lo general, los precios de los bonos guardan una relación inversa con las tasas de interés. ¿Por qué se presenta esto? Porque por lo general los bonos se emiten con una tasa facial que es fija. Si a mí un bono siempre me va a pagar 5% sobre el valor facial y el precio del bono se incrementa y yo lo compro a un precio superior al valor facial, el porcentaje que me van a pagar, el monto que me van a pagar se mantiene constante, pero el precio que yo pagué es superior, entonces eso me va a provocar una rentabilidad menor que la que obtuvo el que compró originalmente el bono. Esto no es algo malo, esto es simplemente un resultado de los movimientos que se van dando a través del tiempo en las tasas en el nivel general de tasas de interés. También podría darse el caso de que yo compre el bono a un precio menor a su valor facial y por lo tanto la rentabilidad que se me ofrezca sea superior a la que obtuvo el inversionista original en el bono. Si un bono va a pagar 100 unidades monetarias dentro de un año y tiene una tasa de interés y cualquiera, entonces su precio va a ser igual a precio entre 1 más la tasa de interés o precio igual a 100 dividido entre 1 más la tasa de interés. Esto para un bono de solamente un año, por ejemplo, ¿verdad? Pero el principio básico se puede aplicar a bonos con plazos más largos. Cuando el precio de un bono es igual a su valor nominal, se dice que se comercia a la par. Cuanto más tiempo falte para el vencimiento de un bono, mayor es el cambio que requiere el precio para compensar la modificación de las tasas de interés. Por ese motivo, los bonos a largo plazo están sujetos a considerables fluctuaciones en sus precios. Para ilustrar un poquito los conceptos que hemos visto acá, me permití mostrarles estos datos de curvas de rendimiento para los títulos denominados en dólares emitidos por el gobierno de Costa Rica en el mercado local. Aquí tenemos entonces la curva de rendimiento de Costa Rica en mercado local en dólares. Observen cómo algunos bonos tuvieron ajustes a la baja en sus precios. Estas curvas son la curva azul el 5 de febrero de este año, 2020, y la curva o los puntitos anaranjados son los rendimientos de los bonos al 2 de abril, hace unos días. Vean que se han incrementado los rendimientos de los bonos del gobierno costarricense. Y por otra parte, no tengo la misma cantidad de puntos anaranjados que azules porque muchos de los bonos han dejado de negociarse en días recientes. Todos sabemos, ¿verdad?, en la situación en la que estamos por la pandemia del coronavirus, que las diferentes economías han entrado en un periodo muy probablemente de recesión. Hay temor sobre los efectos económicos que esta situación pueda tener y entonces los
costos que el gobierno de Costa Rica tiene que pagar eventualmente se están incrementando porque hay temor con respecto al efecto que pueda tener la situación sobre el gobierno de Costa Rica, y no solo el gobierno de Costa Rica, sino muchos otros gobiernos de países emergentes. Entonces eso se refleja en incrementos en las rentabilidades exigidas a los instrumentos, reducciones en sus precios, y como ven, les decía, hay menos puntos anaranjados. Eso es porque en las últimas semanas no se han vuelto a negociar muchos de los bonos que están emitidos. Probablemente hay muy poca demanda, ¿verdad? Y por lo tanto no hay precios estables con los que podamos construir toda la curva como sí lo hicimos para el 5 de febrero del presente año. Inclusive podemos ver un caso específico. Aquí lo que tenemos es y aquí lo que queremos también es ilustrar la relación inversa entre los precios de los bonos y su rentabilidad. Aquí tenemos el caso del bono de deuda externa de Costa Rica con vencimiento en el año 2025. Vean cómo en las últimas semanas se dio una caída importante en el precio de este bono y eh, de manera simultánea se presenta en el gráfico de la derecha un incremento importante en la rentabilidad que tiene para el inversionista que está comprando a los precios nuevos que son más bajos. Con respecto al mercado accionario, podemos decir que los precios de las acciones se mueven de manera aleatoria, van incorporando información nueva que se genera, que se absorbe y que los analistas y los inversionistas incorporan dentro de sus expectativas, pero eso está en función de cosas que anteriormente no se podían prever. Entonces decimos que existe una trayectoria aleatoria en los precios de las acciones. Y de hecho, esto es uno de los temas más comprobados en la teoría económica, y es que los cambios en los precios de las acciones son imprevisibles. Esto lo podemos modelar con una ecuación simple, que es que el precio de las acciones en T más 1, es decir, el periodo siguiente, va a ser igual a una constante, el rendimiento que se espera por tener acciones, más el precio del periodo en el que estamos, más un componente aleatorio. Esa es la fórmula que tenemos ahí. El proceso descrito por la ecuación anterior se llama trayectoria aleatoria, que no es otra cosa que una señal de eficiencia en el mercado. En general, podemos decir que sí es claro que son imprevisibles el rumbo que vayan a tomar los precios de las acciones, ¿verdad? Aquí la redacción en esta frase que tenemos ahí es un poco confusa, pero la respuesta es que los precios de las acciones no son previsibles, ¿verdad? El rendimiento de la bolsa de valores es demasiado volátil si se compara con las tasas de interés, pero también el rendimiento a plazos largos es en general mayor en las acciones que en los bonos, para compensar el mayor riesgo que tiene invertir en ellas. En el corto plazo, sin embargo, pueden haber oscilaciones negativas que le provoquen pérdidas importantes. Aquí, por ejemplo, les muestro la evolución que ha tenido en los últimos año y medio aproximadamente. Esto es un fondo transable en bolsa, se conoce como Spiders, SPY. Ese fondo representa el comportamiento del índice accionario Standard Poor's 500 de los Estados Unidos. Vean que hasta febrero de este año había tenido un comportamiento por lo general alcista, ¿verdad? Con movimientos intermedios. Sin embargo, la crisis que estamos observando por el COVID-19 provoca mucha incertidumbre en el mercado y se vienen para abajo los precios de manera importante. Una forma de demostrar que es imposible predecir el movimiento futuro de los precios es ponernos en los zapatos de alguien que compró en febrero de este año acciones. No pudo prever que iba a venir esta caída tan fuerte en las cotizaciones, ¿verdad? Entonces, o por otra parte, alguien que compró a inicios del 2000, perdón, alguien que vendió a inicios del 2019, ahí, perdón, aquí puse en el texto 2009, en realidad es 2019. Alguien que vendió a inicios del 2019 no pudo prever el fuerte incremento que iban a tener los precios durante el año, ¿verdad? Entonces, es una ilustración breve de por qué decimos que los precios de las acciones son en realidad poco predecibles o del todo impredecibles.
Otro de los segmentos importantes de los mercados financieros es el de tipos de cambio y tasas de interés. Las diferencias internacionales entre las tasas de interés son aproximadamente equivalentes al cambio proporcional esperado del tipo de cambio. La siguiente relación, que se llama paridad descubierta de tasas de interés, descubierta en el sentido de que no se conoce con seguridad en el momento en que se hace la inversión cuál va a ser el tipo de cambio, pero en general los diferenciales de tasas entre diferentes países o entre diferentes monedas deberían de ser aproximadamente equivalentes a la expectativa de depreciación que tenga una moneda con respecto a la otra. Eso es lo que se conoce comúnmente, ¿verdad? Como el diferencial, eh, el premio por riesgo cambiario en nuestro país. Y tenemos entonces la tasa de interés doméstica menos la tasa de interés externa debería ser aproximadamente la diferencia igual a el cambio porcentual que se espera en el tipo de cambio durante el periodo de análisis. De otra manera existirían posibilidades de arbitraje, ¿verdad? Y yo puedo invertir entonces en una moneda que tenga una tasa muy alta y si pudiera de alguna manera estar seguro de que la moneda no se va a depreciar, entonces obtendría rentabilidades superiores al promedio del mercado. Bien, compañeros, con esto estamos cubriendo algunos de los principales puntos de los dos capítulos que corresponden a la cuarta tutoría. Espero que esto les sea de utilidad. Por supuesto, no los exime, ¿verdad?, de leer todo el material correspondiente al curso, el libro de texto, los materiales de apoyo que se les presentan en la plataforma. Estamos para servirles en la evacuación de consultas por medio de la plataforma también y de esta manera estamos entonces tratando de contribuir un poco a su proceso de preparación para los exámenes. Sin mayor tema y recordándoles que pueden acceder a todos estos recursos adicionales, me despido y quedamos a sus órdenes para lo que podamos colaborar, cumplan todas las recomendaciones que se están emitiendo por parte de las autoridades sanitarias del país y les deseamos que estén lo mejor posible ustedes y sus familias. Muchas gracias.